Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, te alabamos y te damos gloria, porque tu misericordia es para siempre y eres lento para la ira. Gracias por cuidarnos, resguardarnos, bendecirnos y proveernos el día de hoy, Señor, porque tú vas caminando al lado de nosotros. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y que tu mensaje que tienes para cada uno de nosotros sea escuchado con nuestro espíritu, para que podamos cumplir tu voluntad. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Vámonos de inmediato a la lectura porque estamos muy afanados con el trabajo, gracias a Dios. Y comenzamos con el capítulo número 16 del libro de Hechos y escrito está: la rebelión de Coré. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escoja, él lo acercará así. Hagan esto, tomen incenciarios, Coré y todo su séquito, y pongan fuego en ellos, y ponen en ellos incienso delante del Señor mañana. Y el varón a quien el Señor escoja, aquel será el santo. Esto les baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oigan ahora, hijos de Leví, les es poco que el Señor de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo del Señor, y estén delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuras también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito son los que se juntan contra el Señor. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito pónganse mañana delante del Señor, y tú y ellos y Aarón, y tomen cada uno su incensario, y pongan incienso en ellos, y acérquense delante del Señor, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, y cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación, y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apártense dentro de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apártense de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y se fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya, para que no perezcan en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conocerán que el Señor me ha enviado para que hicieran todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad, si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. El Señor no me envió. Mas si el Señor hiciera algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragara con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conocerán que estos hombres irritaron al Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré,
y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante del Señor, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Señor, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como sus séquitos, según se lo dijo el Señor por medio de Moisés. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y el Señor habló a Moisés diciendo, apártense de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. La vara de Aarón florece. Luego habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara, capítulo 17 del libro de Números, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de la familia de sus padres tendrán una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra ustedes. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y de todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Señor a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara, y el Señor dijo a Moisés, vuelva la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó el Señor, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos, nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque el que viniera al tabernáculo del Señor, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Capítulo 18 del libro de Números. El Señor dice así, sostenimiento de sacerdotes y levitas. El Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de su sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo del todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y ustedes. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión, en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes, y tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel,
Porque he aquí yo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don del Señor, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministrarán. Yo se los he dado en don al servicio de su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Dijo más el Señor a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellos, de aceite, de mosto y de trigo. Todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán al Señor, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, los cuales traerán al Señor, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre la matriz de toda carne que ofrecen al Señor, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos. Ofrenda encendida en olor grato al Señor. Y la carne de ellos será tuyo, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Y todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron al Señor las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Y el Señor bendijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para sus descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló el Señor a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos, y se les contará su ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofrecerán también ustedes ofrenda al Señor de todos sus diezmos que reciban de los hijos de Israel, y darán de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. De todos sus dones ofrecerán toda cosa ofrenda al Señor, de todo lo mejor de ellos ofrecerán la porción que ha de ser consagrada, y les dirás: cuando ofrezcan lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comerán en cualquier lugar ustedes y sus familias, pues es su remuneración por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevarás pecado por ello cuando hubieras ofrecido la mejor parte de él, y no contaminarás las cosas santas de los hijos de Israel, y no morirán. ¡Wow! La rebelión de Coré. La rebelión de Coré fue un intento de los hijos de Coré, uno de los de las tribus de Leví, que ellos anhelaban también ser sacerdotes como Moisés y Aarón. No estaban contentos con el liderazgo que el Señor le había dado a Moisés y a Aarón, y se rebelaron. Les fue muy mal, se los tragó vivos la tierra a todos sus animales, a todas sus casas y a toda su familia. Descendieron vivos al Seol. Y a estos cuates, bueno, a la familia de Datán y Abiram y a la familia de Coré,
Y a Coré con los 250 príncipes que se habían revelado, fueron quemados vivos. Ese fue el castigo por su rebelión. Eso es un castigo por la rebelión. La iglesia de Cristo y el pueblo de Dios, al paso de los años, han tratado de ser destruidos. A la iglesia católica le encanta decir que ella es la creadora de la Biblia, que ellos tienen al único Dios, que son la única religión, que son la iglesia. ¿Por qué nunca hablan de que ellos inventaron la Santa Inquisición y mataron a cristianos que leían la Biblia? ¿Por qué no hablan de a cuántos cristianos quemaron en las hogueras? ¿Por qué no hablan acerca de la alianza que hubo entre el papado romano y la masacre de los judíos en Alemania? ¿Por qué no hablan acerca de las tierras que arrebatan aquí en México, en las rancherías donde desgraciadamente todavía no llegan las noticias? ¿Por qué no hablan acerca de todas las personas que han lastimado, de todas las personas que han engañado con sus falsas doctrinas? Porque no les gusta hablar de eso. En todos los tiempos, desde que inició la iglesia de Jesucristo en Pentecostés y desde que se fundó el pueblo de Israel, naciones, hombres, eventos, el enemigo han tratado de destruirnos y sin embargo prevalecemos. Los burros que no saben de historia ni de religión, que dicen que los cristianos nacimos con la reforma luterana, obviamente no rebuznan porque no se saben la tonada. No, ¿por qué no hablan acerca de los padres de la iglesia, que ninguno de ellos anheló papado ni obispado? ¿Por qué no hablan acerca de que la Biblia no fue compilada por ellos, fue compilada por el pueblo judío, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento fue reunido por los sucesores de los apóstoles? ¿Por qué ellos se autorizan el crédito de que compilaron la Biblia cuando Jerónimo, el que fue mandado a hacer la Biblia para ellos, se opuso fervientemente a incluir los libros que no estaban en el canon bíblico? Y eso lo dice su propia Biblia, la Nácar Colunga, creo que se llama la Biblia de Estudio. La misma Biblia de Estudio de Nácar Colunga dice que los libros apócrifos son solamente de inspiración humana. ¿Por qué lo quieren meter a fuerzas? ¿Por qué han tratado de destruir a la verdadera iglesia de Dios? ¿Por qué nunca han podido hacerlo? Porque el Señor está con nosotros. Y llegará un tiempo que no solamente a los que practican la iglesia romana, sino a todos aquellos que han decidido darle la espalda a Dios, a todos aquellos que han levantado la mano contra su iglesia y contra su pueblo, van a ser castigados en un lago de fuego y azufre. Muchos se van a arrepentir y van a pedir perdón. Desgraciadamente, después de la muerte física no habrá tiempo. Por eso también es tan necesario que nosotros prediquemos el verdadero evangelio de Jesucristo, para liberar esas almas cautivas de tanta religiosidad, de tantas ceremonias inútiles, de tantos rituales, y más en estos tiempos que sin fundamento bíblico inician una serie de ritos cada viernes, cada miércoles, hasta llegar a lo que ellos le llaman Semana Santa. Yo no sé por qué celebran la muerte de Cristo, cuando deberíamos de celebrar la vida de Cristo y las enseñanzas que nos dejó para ponerlas por obra. Pero bueno, la iglesia de Cristo y el pueblo de Dios va a permanecer eternamente. Y como lo vamos a leer ahorita en Hechos. Y pues vámonos directo a Hechos para continuar con el comentario. Vamos a terminar el capítulo 13 del libro de los Hechos y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Escrito está: Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose hecha señal en silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿Quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que los matara. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia todo aquel que cree. Miren pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las cuenta. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidos y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay aquí un último versículo que está un poco tremendo. Tiene que ver también con lo que dice Romanos 8, obviamente lo vamos a leer más adelante. Pero es un versículo muy, muy duro y que muchos no comprenden y que muchos no quieren hacerlo. Dice el versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La famosa predestinación. El hecho de que Dios ya haya escogido a quienes estarán con él en el reino de los cielos, no lo hace un Dios injusto, no lo hace un Dios malo, no lo hace un Dios cruel. De hecho, la palabra de Dios en las cartas de Pedro dice que el Señor retarda su promesa porque no quiere que ninguno se quede, sino que todos procedan a arrepentimiento para que estén con él en la vida eterna. Sin embargo, y seamos muy, muy sinceros, aquí tenemos que abrir el corazón con Dios. ¿Quién de nosotros llegó por su propio pie al Señor? ¿Quién de nosotros llegó por nadie? Absolutamente nadie. Por eso la palabra de Dios dice que nadie busca al Señor. Es el Señor el que viene a tocar nuestra puerta para cenar con nosotros. Es el Señor quien busca las ovejas perdidas, tanto de la casa de Israel como los que están afuera. Es el Señor quien nos llama con llamamiento santo. Es el Señor que hemos tenido un encontronazo con Él en nuestra vida.
rogándonos que lo aceptemos como Señor y Salvador. Ninguno de nosotros llegó por su propio fe, todos estábamos envueltos y muertos en nuestros delitos y pecados, y además profesábamos otras creencias totalmente falsas. Cuando conocimos a Jesucristo, Él ya sabía, Él ya sabe, nuestro Señor ya sabe que quiénes son los que van a responder a su llamado, y faltan, por eso no ha regresado. Muchos dirán que es algo injusto, ¿por qué? Porque para todos es el Evangelio, para todos es el llamado a la salvación. ¿Y cuántos de ellos la han aceptado? ¿Cuántos de nosotros le hemos predicado a personas, le hemos testificado a personas de la salvación, el perdón que hay en Jesucristo? ¿Y cuántos de ellos han aceptado? Ninguno. Prefieren quedarse con sus ritos y sus costumbres, prefieren quedarse deleitándose en sus pecados, en esta efímera vida, y no vivir una vida eterna al lado del Señor. Todos nosotros los que hemos sido llamados, también hay una obligación para nosotros, el cumplir con la gran comisión, el vivir una vida como Cristo la vivió y pregonar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pero aquellos que fuimos predestinados, tenemos que hacerlo más para que llamemos a todo el mundo. Si bien el Señor ya los eligió, nosotros sabemos quiénes dirán sí y quiénes dirán no. Por eso el Señor lo encubre, para que nosotros reguemos el Evangelio en todo el mundo. Y para regar el Evangelio necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante y necesario que hagamos una necesidad de alimentarnos de este pan diario. Porque si no, ¿cómo presentaremos defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos pida razón de la esperanza que hay en nosotros? Gracias, señores, gracias, bendito Señor, por este alimento que nos da, Señor, este alimento que no es difícil de digerir, Señor, si nos apegamos a tu voluntad, si leemos tu palabra y sobre todo si estamos en comunión diaria contigo. Gracias, bendito Padre, por todo el amor con el que nos cuidas, nos proteges, nos mimas, Señor, y nos provees diariamente. Gracias, bendito Señor, por todos aquellos que hemos sido elegidos. Gracias por todos aquellos que han de venir, por la palabra de cada uno de nosotros, y gracias, Señor, por todos nuestros escuchos. Bendícenos, Señor, protégenos, resguarda nuestro hogar. Bendícenos y guárdanos, Señor, que tu rostro resplandezca sobre cada uno de nosotros. Ten de nosotros misericordia por nuestros pecados, pero sobre todo, levanta hacia nosotros tu rostro y pon en nosotros tu paz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Benditos sean siempre y por siempre. Amén. Muchas gracias, señores, por ver estos videos. Les agradecemos mucho y les rogamos que nos regalen un like y que compartan esto. Es necesario y urgente que compartamos el Evangelio por los tiempos que van a venir principiando en este año. Y no es profecía. Tan solo con la lectura de la palabra de Dios y con los eventos que están ocurriendo alrededor del mundo, sabemos que se están cumpliendo las profecías que vienen en la palabra de Dios. No somos profetas, no somos apóstoles, somos siervos inútiles que hacemos lo que el Señor nos ha mandado, pero nos dejó un libro mediante el cual podemos ver las señales que se están cumpliendo, y toda la profecía que necesitamos para nuestra vida y para los demás está aquí, pero si no la leemos, nadie se va a enterar. Que el Señor los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.